Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Diego Solís me manda un saludo desde Canadá, Rocío Ayola también, siempre. El honor es nuestro, querido Martín, el que seas nuestro moderador. Yolanda del Rocío Palacios Albuja, pendientes del programa, y Diana Ordóñez, espero que el programa nos fomente una conciencia crítica. Sí, gracias, Diana, por pensarlo así. He visto que en las últimas horas el tema de seguridad se volvió de pronto una especie de pan de cada día, en el cual frecuentemente los ecuatorianos tenemos la mala costumbre de opinar con facilidad, cuando en realidad son temas extremadamente serios, créanme. Yo soy poco conocedor del tema de seguridad, yo les confieso, soy poco conocedor. Y sin embargo, yo sigo con atención los estudios que muchas veces algunos de los expertos en el tema dan sus opiniones, pero si se habrán fijado, quien opina sobre seguridad frecuentemente lo hace en tiempos determinados, con la debida prudencia, la sensatez adecuada, con el fin de no agudizar el conflicto. El Ecuador en este momento tiene a su haber una crisis de seguridad, un estado de guerra, un conflicto armado interno o un conflicto armado no internacional según el derecho internacional humanitario. Pero además de eso, tiene firmado un acuerdo para la protección marítima y para el combate al crimen organizado y el narcotráfico con Estados Unidos, que fue aprobado por la Corte Constitucional hace pocos días. Ya solo falta el decreto de el señor Daniel Noboa para poner en vigencia dicho acuerdo. ¿Por qué los Estados Unidos entran en el conflicto armado interno del Ecuador? ¿O por el contrario? ¿Por qué Ecuador pide la protección de los Estados Unidos para ese conflicto armado interno, que fue firmado por Guillermo Lazo y que está a punto de ponerse en vigencia? Por eso, considero que el criterio del ilustre catedrático Freddy Rivera Vélez, estudioso de la seguridad, uno de los estudiosos de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, nos va a apoyar con el tema. La pregunta está lanzada, Freddy. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Qué pasó? Eh, Gracias, Francisco, gracias, de cuadro inmediato. Disculpen, estoy con la voz un poco ronca, estoy con una afección en la garganta, así que me van a tener que perdonar por Y eso. a pesar de eso, este caballero nos cede su tiempo con nosotros. Así que Gracias, voy a Freddy. tratar de hablar despacio y si es que algo no me entienden, por favor, me piden y yo con todo gusto les repito. Te A ponemos ver, traductor, te ponemos traductor. bueno, perdón. A ver. Sobre esto hay que debatir varias cosas. Primero, los convenios de cooperación que se ha hecho con Estados Unidos no son de ahora, son viejos. O sea, en distintas modalidades se ha establecido eh, desde 30 años por lo menos para atrás. Hubo ¿Ya? en el periodo del presidente Correa que se minimizaron, pero no desaparecieron, ¿no? Ojo, una cosa es que el FOL de Manta, que no era una base gringa, era un puesto de observación avanzada, que salió en el 2009, era eso, no era base gringa, la base era nuestra de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta. Y luego quedamos a expensas, obviamente, de unas tensiones que se cortó efectivamente la cooperación y salió lo que se llamaba, antes ya no se llama así, ahora se llama la Oficina de Cooperación. Antes se llamaba el Grupo Militar Estadounidense que estaba pegado a la embajada y con el cual había muchísimos convenios, transferencia de tecnología, capacitación, etcétera, etcétera. Lo que se hace luego en el gobierno algo de Moreno, pero sobre todo en el de Lazo, es establecer las pautas, los marcos generales para hacer un nuevo acuerdo bilateral que comienza, digamos, que no podía explicarse bien, porque había mucho run run, mucha explicación, que se cedía soberanía, eso, y que no es así. O sea, es un convenio de marco operativo, básicamente de corte marítimo. El 85% más de ese acuerdo es marítimo, Francisco, y sirve para
acciones combinadas en aguas internacionales y de zona exclusiva económica del Ecuador, no en aguas territoriales del Ecuador. Hay una serie de protocolos, te digo porque yo, si tú sabes que estoy en la materia hace mucho tiempo, Ujú, leí con detenimiento qué paso por paso se debe dar ahí. Entonces, como bien se decía al inicio de tu exposición, hay opinólogas y opinólogos ahora en seguridad que salen hasta de los uh, sombreros, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo muy, muy práctico. En el año 99 se establece el convenio político para el uso de las instalaciones, una parte de la base militar Royal Faro en Manta. Eso fue en el año 99. Entonces, el bla, bla, bla diplomático. Pero el propio es el acuerdo operativo del año 2000, y eso la gente no dice, entre el gobierno del Ecuador a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y los Estados Unidos representados por el Departamento de Defensa y el Comando Sur. ujú. Ahora, ¿qué se establecía en ese? Te digo porque yo en esa época, y yo hice la auditoría operativa de la base, ¿no? Ya. En ese entonces, ya hace muchos años cuando no tenía canas. Pero, entonces hay una serie de procedimientos ahí que uno tiene que observar. Por ejemplo, eh, los vuelos de 8 aeronaves, no más de ese número, en las dos plataformas que se permitía en el FOL de Manta del gobierno ecuatoriano hacia la operación de los Estados Unidos, se decía cada mes en Comando Sur, en Key West, el enlace nuestro, es decir, el coronel de Estado Mayor de la Fuerza Aérea que estaba delegado, es decir, van a ir a territorio ecuatoriano, es las siguientes aeronaves, chan, 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 de el tipo permitido. ¿Cuáles eran los tipos permitidos? El Orión P3, es que le dicen Mosquito, que tiene para hacer inteligencia electrónica de rango medio. El IWACS, el DC-10 con un platote encima. Y los DC-10, perdón, los Hércules, tipo D. Y eventualmente cuando había que repostar uno. Te digo, es técnicamente porque a veces la gente bla, 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 cosas, ¿no? Entonces esos aviones venían con la matrícula y si una vez se declaraba la tripulación, ¿ya? Este Siempre. tipo de seguimiento, por ejemplo, nos hizo saber que pilota de la, ni siquiera de la Fuerza de Estados Unidos, del Servicio de Aduanas, del guardacosta estadounidense, cambió los patrones de vuelo para el bombardeo que nos hicieron en el, en el, en el 2000, en el 2008. ¿Ya? Para el caso de Angostura. Correcto. Entonces era la ¿Ya? triangulación de ese tipo de aviones con Colombia, pero para hacer eso tú necesitas tener una inteligencia Bien definido. electrónica. Ah, Bien definido. claro, Así entonces que, no, pues, o sea, no uno hace era la, cuestión de algo simple. No, no, no es claro, simple. no es simple, uno hace la trazabilidad de eso y entonces tú ves que los vuelos que salían, qué sé yo, 7:30, 7:40 de la mañana, básicamente los DC, los C-130D, los Hércules, digamos, pero son Hércules, no solo transporte, son Hércules de inteligencia electrónica. O sea, dentro del Hércules está lleno de aparatitos. ¿Ya? Oye, pero perdona que te interrumpa, Freddy, pero ¿qué tan cierto es que la presencia de la base de Manta por parte de los norteamericanos impidió en alto volumen la circulación o el tráfico de drogas en el Ecuador? ¿Eso es cierto o es un mito? No, a ver, es algo cierto, porque lo que funciona ahí, o sea, la tecnología es importantísima, pero sobre todo, aquí viene el trabajo estratégico de inteligencia con fuentes humanas, electrónicas, en territorio, en campo, para la comprobación, porque esa trazabilidad que tú puedes hacer tiene que ser puesta en ejecución en terreno. ¿Ya? Y no es que mandas el avión y entonces tienes una... No, no, no. Esto funciona como un cono. El más grande arriba, que te da un perímetro gigantesco, el DC, los C-130 y los Orión P3. Ahí te Ya. termina, dicen, este periodo están tales embarcaciones que salieron.
Entonces, ahí viene, y voy, y conecto esto para que se entienda más técnicamente, perdón que me explaye un poco. Ahí se comunican las unidades navales o de tierra, básicamente navales, básicamente, así es que son del caso de los transportados. Entonces ahí sale y se hace la interdicción marítima. Entonces, recuerden ustedes que hubo muchos casos donde se hacía la interdicción de barcos pesqueros nuestros, mucha gente que fue a parar presa en Estados Unidos por equivocaciones a veces, porque arriba tú no ves, pues, o sea, no es que tú le estás viendo la coronilla del yihadista que está en una moto, pues eso es falso, eso es No, Hollywood. de acuerdo, pero a ver, Es- la tecnología en este momento, y traslademos a la fecha, sí permite establecer con precisión el transporte de drogas a nivel marítimo. Y por eso sí, será que, a ver, si es que el 85 o 90% de la droga sale por las costas, sea por puertos, sea por niveles de acceso, eh, es por eso debe entenderse ese acuerdo marítimo. a Va ver, por eso Francisco. y más reforzado. A ver, Francisco, vamos rectificando cifras. En estos momentos, hace 2 años, más del 65% de la cocaína que sale del Ecuador por puertos va a Europa, no va a Estados Unidos. Entonces, ¿Ya? los tratos de operación, a ver, voy a hacer un poquito de ejercicio de vinculación. ¿Por qué crees que hace unos días llegaron 3 alcaldes en combo? Amberes, Rotterdam y Hamburgo, ¿ya? Ya, Es ya porque entendí. claro, Claro. porque la preocupación de esta gente es, y tienen obviamente razón, si tú hace un mes agarraste 3 toneladas de cocaína en Rotterdam y las anteriores lecturas de aprehensiones de cocaína, fundamentalmente en las exportaciones nuestras de banano, en Amberes, porque uno ve Amberes, está en Bélgica, y se distribuye como un enorme hub. ¿Por qué? El puerto de Amberes es gigantesco, pero de ahí salen autopistas rápidas, líneas para cadenas logísticas rapidísimas en trenes de alta velocidad. Es un puerto fluvial, pero también son puertos marítimos. Y tienes un entorno, un perímetro de aeropuertos, y, o sea, por eso se llama hub. Entonces, si Europol te dice, oigan, a ver, Controlling. ojo, entonces no es, pero digo, para mí no es ninguna noticia, pero hace más de 3 años operando la mafia albanesa y los calabreses porque ven la porosidad del Estado ecuatoriano desde hace unos años como una ventana de oportunidad gigantesca para sus grandes business, porque la gente medio mafiosa, albanesa y los otros, ven al Ecuador como una especie de casi retiro de su performance criminal en términos de carrera, ¿me entienden? Porque esto es así en el mundo. Entonces, los nuevos mercados criminales están en Europa, porque el costo del kilo de cocaína puesto en Europa es el triple de lo que cuesta en Estados Unidos. Esto es ¿Por básicamente qué? de economía criminal. ¿Ya? Entonces, A ver, te preguntaba, ¿por qué cuesta tanto? porque a los europeos después de la pandemia les dio por pasar súper chévere, esnifar como locos, hay un mayor crecimiento, hay una mayor soltura, pero también al ingresar los nuevos países, o casi a la Unión Europea de Europa del Este, entonces una de las rutas, la africana, esto controlan los calabreses, se va del África de otro lado, la cocaína solo se produce en Colombia, el primer país exportador del mundo, y el segundo, Perú. El tercero, que es Bolivia, sale por Rosario, Santa Fe, Argentina, y por eso tú tienes Santa Fe, Rosario, perdón, Rosario en Argentina, es parecido a Guayaquil en términos de desmadre. Es una gran ría, es un gran puerto, el principal de Argentina, y uno ve la trazabilidad del relajo ahí, es muy parecido, sino que allá no se llaman choneros y los lobos, sino que se llaman los monos, en Rosario, Argentina. Y es una corporación criminal que ya tiene más de 20 años. Entonces, Correcto. aquí hay unos paralelismos, ¿ya? Entonces, para cerrar el tema, perdón, para ser coherente con la explicación inicial de la base y esto,
Los acuerdos, los convenios en este caso, marítimos, son para, digamos, ni siquiera para integración, es para información, porque tú debes, mediante inteligencia en tierra, que fundamentalmente, ¿sabes quién nos colabora mucho? Colombia. Claro, Colombia es el que te dice, es oigan, lógico. chicos, va para allá 2 toneladas, entró por el Putumayo, va por ustedes los sucumbidos. No sabemos, vamos a hacer un seguimiento, porque esto además de tiempo, tienes que infiltrar, tienes que pagar, es un tema de inteligencia táctica muy, muy complicada. Cuando tienes esa certeza y lo que no se quedó en los puertos, eso hay que decirlo, lo que no se quedó en los puertos, va para las pequeñas bodegas que están en la playa, digamos, en Manabí, básicamente Pozorja, Manabí, Esmeraldas, ¿ya? Puerto Bolívar. No, porque en Puerto Bolívar sale, tú tienes la capacidad de esconderla en los cientos de contenedores que salen de Banano, pues, Francisco. Y Ya. además, porque en términos logísticos, tú no vas a ser tan gil de salir de Puerto Bolívar, tener que arriesgarte en todo el canal, en todo el Golfo de Guayaquil, perdón, tener que subir, porque es una cuestión de corrientes también, porque de ahí la importancia de Manabí, estratégicamente, y de parte de Esmeraldas, porque estos manes, los pescadores, compran gasolina baratísima y hacen repostaje a las lanchas rápidas que suben por la mitad del Pacífico Medio Sur, donde está nuestro territorio continental y hasta Galápagos. Acuérdense, nosotros firmamos la Convemar en el año 2012 y eso nos genera una soberanía plena de 12 millas náuticas, también en Galápagos, que incluye el Parque Nacional. Y de ahí tenemos la zona exclusiva económica. Claro. Pero entre ese espacio y el de acá, tú tienes una franja gigantesca donde van todas las lanchas rápidas, va toda la cuestión de cocaína, pero también tráfico de personas, oro y las grandes fábricas, factoría que tienen cientos de neoesclavos haciendo la ropita para las grandes marcas. O sea, Flotantes, son fábricas flotantes, ¿no? el enfoque del crimen organizado es gigantesco. El Ya, narcotráfico a es uno de ver, los... claro, detente ahí. Entonces, esto es el convenio con los norteamericanos. Este es el Sí, énfasis en lo marítimo. sí. ¿Implica presencia de los norteamericanos en tierra ecuatoriana, como fue en la base de Manta, o no? No, no, no. O sea, no Es solo para... tendremos militares norteamericanos acá. O sea, mira, o sea, van a venir, pero no es que se van a quedar en una base ni con armas, no. O sea, a ver, les voy a explicar un poco mejor esto. La Dale. idea de las bases, Francisco, para lo que se llama conflictividad, guerras híbridas, no se utilizan ya bases. Eso es Sí, caduco. Ya no conozco. se utilizan bases. Por costos, por Por costos, costos. Son no, pero altísimos. claro, pero no solo por eso. O sea, en economía de la defensa, economía de la guerra, eso es importante. Pero además, estratégicamente, tú sí necesitas poner una base en Siria, en Irak, o como tenían en Afganistán, donde salieron disparados. Ahí sí había bases enormes, porque estás metido en un conflicto donde te tiran misiles, es otra Es cosa. de alto nivel. Exacto. Las bases, ya no se utilizan bases, Francisco, y eso quiero que entienda la gente, porque ahora tú tienes unas unidades aerotransportadas súper rápidas que te monitorean desde cualquier base de Colombia. Eso se utiliza mucho en Paraguay. O desde el cielo. Los aviones Claro, o sea, espía. claro, tú lo que tú tienes o necesitas, Muchísimo más barato. claro, es lo que tú necesitas del repostaje, es decir, mandas desde Panamá, pues desde la misma Colombia. O sea, en términos con esos aviones, la autonomía de vuelo es de 8 o 9 horas de arriba, ¿ya? Y las, y los guardacostas que son oceánicos, ojo, una cosa es guardacostas de costa, literalmente, y las otras son los guardacostes oceánicos que tienen los Estados Unidos. No opera, ojo, otra cosa, no opera la Marina, la Navy gringa, no opera en estas aguas, opera el servicio de guardacostas, ¿ya? Aduanas, no la Marina. La Marina está ocupada en otras cosas, con la gran base en San Diego, a nivel submarino, a nivel de portaaviones, a nivel de acorazados, destructores y fragatas. No, pero un gran guardacosta de esos tiene capacidad
de bajarse de California en 4 días hasta acá y armar un serio repostaje en Colombia. O sea, esto hay que saber, hay mucha No, no, información. pero te fijas que de esto no estamos hablando. ¿Te Claro, fijas? Ya, verás. El otro detalle que me sorprende es que el punto de control ahora tiene que ser fronteras. sí, Porque, ¿qué ha sido el Ecuador todo este tiempo para el narcotráfico? Era el país de tránsito y ahora es el país bodega para claro. distribuir la droga a nivel mundial. Ecuador no es productor de drogas, ¿ah? Ecuador no No, produce drogas. Ecuador o almacena o distribuye. Ya. Si controlas las dos fronteras y controlas el espacio marítimo, logras controlar la droga en el Ecuador, Freddy Rivera. a ver, sí, o sea, planteado así me parece fácil, ¿no? Pero no es tan así. A ver, hace 20 años, yo me acuerdo que hice un trabajo en donde decíamos, país de tránsito o productor. Obviamente, nosotros, como tú bien dices, no tenemos plantaciones de coca, porque desde este lado no es necesario, pues. O sea, un país pequeño, altamente manejable, territorialmente hablando, con una credibilidad y una legitimidad de las Fuerzas Armadas, digamos, comparando con los otros países, pues, elevada, donde históricamente, civilizatoriamente, no es como el imperio incásico se puso en Bolivia y ahí, no, nosotros marcharon los cultivos de coca en la administración colonial en el siglo XVIII, Francisco. Pero todo eso, por eso yo siempre a mis alumnos les digo, el Ecuador no ha tenido guerrillas grandes como Colombia y Perú. Correcto, No no. hemos tenido. Y teniendo condiciones de pobreza, subdesarrollo parecidas, ¿no? No es que hay otro tipo de condiciones, bueno, que en este momento no vale el caso. Pero, perdón, hace 20 años efectivamente éramos un sitio de tránsito. Luego, hay una cosa que menciono en varias de mis conferencias, el Ecuador tiene un ascenso estratégico en el crimen organizado, no solo por la cuestión de la cocaína, sino que son los efectos no deseados de la inversión en alto desarrollo. Si mejoran los puertos, se trazan carreteras, hay comunicación hasta la frontera. O sea, eso desde el otro lado, o sea, desde la frontera colombiana, que es la más jodida, la más problemática, fue una ventana de oportunidad enorme, enorme. Y O sea, además tenemos un detalle que es grave, que se llama dolarización. a ver, sí, a ver, la dolarización no es per se. A ver, yo vengo escuchando estas 2 semanas y cada vez me muero las iras, verás. Si fuese así, entonces Perdón. Panamá sería el sitio propicio para todo, pues. Y no es así. Claro, y no es así. No, no es así, pues. O sea, lo que está mezclado con esto es mala narrativa, dolarizados. Y entonces veo gente ahí de la democracia cristiana de Cordes diciendo, va a peligrar la dolarización. ¿Qué demonios estarán pensando estos tipos? Mala seña, ya cuando aparecen las Sí, sí, momias sí, ahí sí. tipo, cuando aparecen las momias tipos Valdo Hurtado, uy, qué miedo, o sea, algo va a pasar. Son como las momias de Guanajuato. Lo que pasa es que por lo menos las momias de Guanajuato son simpáticas, este no, güey. Tú sabes, tuviste en México. Pero, A los pero, años que oigo lo de las momias de Guanajuato. Bueno, ya pero, estuvo. pero, pero esto es simpático porque además, entonces, se vuelve un sitio de ascenso estratégico, Francisco. Entonces, comenzamos las grandes corporaciones. Yo casi no digo bandas. Las bandas son los brazos ejecutores de las corporaciones súper transnacionalizadas que una trama colombo-mexicana tienen unos super negocios. Porque no solo es la cocaína, que es lo más jodido, claro. Es desde el oro, la trazabilidad de los metales preciosos del país no tiene leyes sobre trazabilidad de metales preciosos de oro, no hay, no existen. Minería ilegal. Minería Claro, ilegal. pero también hay la parte legal, o tú crees que la gente que produce minería legal no les compra mucho más baratos a los mineros ilegales para generar mayor ganancia en su Y producción. ya les dieron haciendo el trabajo. Por favor, claro, pues entonces, porque esto es una cuestión de cadenas logísticas. Entonces, bueno. Nos volvimos de un país de ascenso estratégico, entonces comienza a subir, subir, subir. Y luego aquí viene una cuestión bien grave, errores garrafales estratégicos
que venimos cometiendo desde el año 15-16 y los enumero. Porque el tercer momento más grande es lo que yo denomino, es el país ya ni siquiera es de ascenso estratégico, no, sino que es un gran hub, una gran bodega, un gran nodo de distribución, de almacenaje de la cocaína. De hecho, hace 15 días digamos, se incautaron 22 toneladas para quedar bien con los Estados Unidos, porque obviamente ya nos pasaron buena inteligencia, entonces ahí no intervino la policía, fueron unidades del ejército. Ni la fiscalía. No, entonces, ¿por qué? Porque obvio, o sea, ahorita sí nos pasaron buena información con una buena, eso creo yo, y sospecho que sí, porque en el gobierno de Lazo, y el de Moreno, sobre todo el de Lazo, ¿cómo nos van a pasar información? La de GIN colombiana y la DEA y también el militar estadounidense, si teníamos un general que era el jefe antinarcóticos del país y también de prisiones. ¿Cómo vas a creer que nos van a pasar un chicle? Ni locos, pues, ¿no? Estaban tan vinculados con la mafia narcoalbanesa que eso Pero era con una nosotros también. vergüenza. Sí, sí, estaban vinculados con nosotros. O sea, así sea, a mí no me importa que sea estadounidense, marciano, chino, me vale. Que un embajador te diga, oigan, chicos, están infiltrados ustedes hasta las cejas, ¿no se dan Claro, cuenta? tienen lo de los narcogenerales. Podrá haber sido Claro, ofensivo, pero era cierto, pues. O sea, lo cual es claro, grave, es gravísimo. Que sea claro. cierto. Y entonces tú tienes tú en las entrevistas que me hacen, perdón que hable en primera persona, pero yo casi no hablo de corrupción. Para mí, cuando hablo de corrupción, yo pienso en al tipo que le das, digamos, la gente le da los $20 para que no te levante la multa de tránsito, o se haga el ciego en unos No, estos jueces que dicen, ay, son corruptos. No, maldita sea, perdón la palabra. Estos son parte de las estructuras criminales, son parte de las organizaciones porque generan valor a la economía criminal. La impunidad de una, dos, tres veces es parte de la estructura, Dura. no es la corrupción colateral. No, no, ¿ya? Entonces, estar infiltrados hasta el hueso, cualquier gobierno, por más buena onda que sea, así sea aliado ideológico, te va a decir, oigan, uff, perdónenme, no les voy a pasar dos letras, ¿no? Porque más bien ustedes están. Entonces, así hay que entender más o menos las cosas. Entonces, Francisco, para concluir esta parte, el tercer momento es el más grave, que es la mezcla entre gobernanza criminal, o sea, ¿Ya? corporaciones criminales tienen controlado, aparte de la justicia, algo de la fiscalía, algo de la policía, por ahí una discusión sobre los medios y sobre todo, y eso se dice poco. Ahora ya mismo sacamos en la revista que dirijo unos estudios sobre la participación de la empresa privada en la generación de valor criminal, de la economía criminal. Ojo, eso se dice poco, ¿ya? Entonces, si tú tienes esa amalgama de cosas, ahí tiene sentido es la gobernanza criminal, porque tienes justicia, policía, inteligencia, me faltó decir, que no tenemos ni centro ni de estratégico, ni inteligencia ni estratégica. Cuando estaba Cowboy, Con que porque él también estuvo a cargo de prisiones, así que no se vengan a hacer los que no. los Me, amnésicos temporales, por favor, ¿no? me Sí. quedo con tu reflexión que me parece importante y comparto con lo que dice Fer, uno de nuestros lectores. Ya entendieron, el narcotráfico es una corporación, es una estructura capitalista empresarial. Y entonces la pregunta final lógica sería, Freddy Rivera, si lo que tienes que hacer es enfrentarte económicamente con el narcotráfico, ya que criminalmente, policialmente, socialmente lo has hecho. Pero ahora el punto tendrá que ser económicamente hablando. Freddy Rivera Vélez. A ver, verás, las medidas así salvadoras no existen a menos que haya, primero, hacer cosas. Yo hasta ahora me sigo preguntando, en ese entonces me peleaba, ¿sí? ¿Por qué el Ecuador, mil demonios, dejó de hacer monitoreo de cultivos en el año 2015? ¿Por qué? Nosotros veníamos haciendo, porque eso se hace con Naciones Unidas, Francisco, con las misiones, tú sabes, y cuesta poco, cada uno pone una parte, entonces con eso perdimos la oportunidad de saber qué pasa en frontera. Y pasa en frontera no es solo que no tengamos las hectáreas de cultivo, no, señor, porque era un trabajo
que se juntaba con el Instituto Geográfico Militar, con gente de la Armada, con de la policía, con mucho experto internacional. Se contrataba un tiempo de espacio satelital para tener la propia fotografía de lo que pasaba en frontera. Entonces, con eso teníamos observación sobre pasos fronterizos, plantaciones, nos servía también para saber cómo estaba los pantanos, los ríos, las montañas, si es que teníamos un peligro de deslaves, todo eso. Pero eso lo perdimos. Entonces, mi bronca en ese tiempo es, oigan, ¿por qué decimos que no? Ah, no tenemos cultivos. No, tenemos un montón de cosas. Ah, es que el Eco 911 sirve para eso. No, no es cierto, no es cierto. Es muy bueno, pero no da para ese nivel. Se necesita hacer desde aerofotogrametría así selecta. Entonces, en fin, fíjate. El segundo elemento es que comenzamos a perder paulatinamente las capacidades de control, monitoreo y trazabilidades. O sea, no solo porque el Poli era un desgraciado pillo que está en Miami ahora y que le advirtieron al presidente de esa época y no tomó decisiones. Ahí están los resultados de Poli. Pero lo grave, grave es cuando entró Moreno y destrozó con Mario Polo Romo el La sistema. institucionalidad, claro. Desaparece el Ministerio de Justicia, desaparece el Ministerio Coordinador de Seguridad, que por cierto, lo que la gente que no sabe, ese tipo de diseño nos copiaron en Argentina, por cierto. ¿Ah? La ministra Garré, que era ministra de Defensa y después de Seguridad, dijo, qué buena cosa como hacen en el Ecuador. Y nos pidieron un poco de asesoría. Fíjate al nivel que llegamos. Se perdió esa posibilidad. Entonces, si tú además destrozas la unidad disque de inteligencia, de análisis financiero, las aduanas manejas como ping-pong. Entonces, ¿qué espera la gente? ¿No es cierto? Que en 2 años no es solo la tasa de homicidios, no, que sí, es una joda, por supuesto. Por si miren, es el nivel de desestructuración del control y monitoreo, Francisco. Y eso se ve, por ejemplo, en el número de sentencias sobre lavado de activos. Es que nosotros es un meme. En otros países hay 19 al año, Colombia creo que es 17. Nosotros tenemos 2. Y sobre personas, no sobre la estructura. Queda intacta el aparato de reproducción económica, Francisco. Entonces tú tienes un montón de cosas más. Así que, cuidado, no es la dolarización, es cuando tú te pateas los controles estatales y privados sobre el flujo de dinero. Más claro, cuando destruyes la institucionalidad del Ecuador. Correcto. Y eso es lo que hicieron. ¿Me la debes una siguiente? Vamos a ir evaluando los resultados de este estado de seguridad y la presencia de los norteamericanos. Pero esta visión personalmente la considero muy apropiada, muy Sí. ponderada. Tenemos esta necesidad. Y si el crimen es multinacional, que se dediquen también las naciones a ayudarnos a combatir un mal que no podemos continuar ni tolerando ni soportando. Freddy Rivera Vélez, qué honor. Muchas gracias, señor. Gracias. Una pequeña cosa rapidísima. Toda Yo tuya. quiero alertar, necesitamos de urgente que sociedad, decir a los europeos, ¿saben qué? No se quejen porque es un problema, necesitamos urgente una contribución, una solidaridad, pero al mismo tiempo capacitación, tecnología, formación de Europa, ya que están tan preocupados. Los europeos están, entonces, eso es importantísimo también. Gracias, Freddy Rivera Vélez. Qué honor haber compartido con él. Yo les dije, era un invitado de lujo con el que vamos a compartir también en las próximas